¿Qué tal? Bendiciones, feliz noche, un fuerte abrazo a la distancia. Qué bendición poder compartir esta noche una palabra de parte del Señor. Dios ha ministrado nuestro corazón, nuestro espíritu con esta palabra y pues queremos que precisamente eso ocurra también en sus corazones. Ayúdenos compartiendo la publicación, que otras personas también puedan escuchar acerca de lo que Dios quiere hablar en esta noche. Yo estoy seguro que después de escuchar esta palabra, pues mayor edificación va a venir a su vida. Hemos estado siendo edificados cada domingo, cada miércoles a través de una palabra que viene a fortalecernos, viene a poner fundamento en nuestras vidas, y en mi caso específico pues vengo a traer una contribución también a lo que otros ya han estado haciendo. Así quiero pedirle que por favor oremos juntos. Le demos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha estado haciendo con nosotros y bueno, pues vamos a este tiempo poderoso de lo que Dios trae para nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, quiero darte gracias en esta noche por tu infinito amor y misericordia. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que desde ya se están conectando, que desde ya, Señor, están pendientes de esta transmisión, Señor, porque tu palabra va a ser ministrada, tu palabra va a ser traída, Señor, para producir cambios, para traer afirmación, para producir luz. Oramos creyendo, Señor, que tu palabra no va a volver vacía, que el propósito por el cual tu palabra es enviada se va a cumplir en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que los corazones, las vidas sean tierra fértil, donde la palabra pueda dar fruto al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que mientras tu palabra sea predicada, Señor, tu mano de poder se extienda, Señor, para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Oramos en el nombre de Jesús que si hay afligidos, si hay gente, Señor, en adversidad, gente, Señor, que ha estado, Señor, que con insomnio, que ha estado depresiva, que ha estado preocupada, Señor, creo en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, pondrá el fundamento que necesitan para salir de la condición en la que encuentran. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, le damos nuevamente gracias al Señor. Bienvenido a usted que ya está conectado desde muy temprano, pendiente de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que yo creo que Dios va a hablar a su corazón. Y vamos a ir a la palabra precisamente en Isaías capítulo 57, versículo 3. Isaías 57, 3 habla acerca del Señor Jesucristo y dice la palabra: angustiado Él y afligido. Y así exactamente se llama esta enseñanza que yo quiero traerle en esta noche. Habla acerca de la angustia y de la aflicción, y habla del Señor Jesús afligido Él y angustiado Él y afligido. Habla de dos cosas diferentes. Parece ser que tanto la angustia como la aflicción fueran lo mismo, pero cuando vamos al estudio de la palabra, escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que ambas cosas son diferentes, y ya voy a explicarle exactamente lo que nos quiere enseñar Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Otra versión de ese mismo versículo, la versión Dios habla hoy, dice de ese mismo Isaías 53:7. Estoy poniéndole fundamento a lo que voy a enseñar esta noche. Dice, fue maltratado. Ahora ya no usa la palabra angustiado él, ahora dice, fue maltratado. Y luego la escritura narra, pero se sometió humildemente. Ya no dice angustiado él y afligido, sino fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir su boca, como una oveja cuando la trasquilan. Bien, entonces ya estamos entendiendo en primer lugar que no es lo mismo, en este versículo no es lo mismo la angustia
que la aflicción son dos cosas diferentes. Cuando estaba estudiando, la palabra angustia era lo que el Señor sentía, era una opresión, sentía una presión en su vida causada por el pecado mismo que él llevaba. Él tenía que pagar un precio, él tenía que por usted y por mí llevar la carga de los pecados. Y cuando dice que él estaba angustiado, cuando él dice que él estaba maltratado, lo que está diciendo es que él estaba llevando, inevitablemente, él estaba llevando un maltrato, estaba cargando con una angustia a causa de la necesidad, del amor por usted y por mí. Entonces dice angustiado, maltratado, afligido, oprimido. Dice no, pero se sometió humildemente. Él habla que se sometió, dice que estaba afligido y se sometió humildemente. Entonces, cuando hablamos de angustiar, hablamos de la presión que él sentía por la obligación y la responsabilidad en su amor por morir por usted y por mí. Y cuando habla de aflicción, se refiere a que él de una forma espontánea se humilló para poder cumplir ese propósito. Imagínese usted lo que él sentía, esa angustia, ese maltrato. Fácilmente pudo haber dicho, no, yo no quiero estar viviendo esto, yo no quiero. Pero aún así dice la Escritura que se afligió. Que se afligió significa que se humilló, se sometió humildemente a soportar el maltrato y a soportar la angustia para que se cumpliera el propósito por el cual él vino a la tierra. Ahora vámonos a Mateo. Sigo poniendo fundamento para explicarle a dónde quiero llegar. En Mateo capítulo 26, versículo 36 declara, del 36 al 46 vamos a leer 10 versículos. Narra acerca de ese momento cuando el Señor Jesucristo va a Getsemaní a orar. Vamos a la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí. Y luego dice, y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se da cuenta que ya están aquí los dos elementos. Uno que dice que él se entristece y luego dice que él se siente angustiado. Y en ambos casos dice que lo hace en gran manera. Él se siente entristecido y se siente angustiado en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Está hablando exactamente en el asiento de sus emociones. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. La primera oración que hace, porque yo me llevé usted sabe que cuando leemos la palabra, en cada ocasión que la leemos, aunque la hayamos leído cualquier cantidad de veces, siempre el Señor nos da luz de algo diferente. En este momento, lo primero que él ora es que dice que él se postra y le dice: Padre, si es posible, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él está pidiendo: Señor, me siento triste, estoy angustiado, mi tristeza llega hasta la muerte y te pido que me ayudes a pasar esta copa. Pero después dice que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, en ese momento el Señor Jesús, cuando va a orar, porque él se siente triste hasta la muerte y angustiado, él le hace una propuesta en oración y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando le dice no se haga como yo quiero, sino como tú, lo que le está diciendo es: yo quiero pasarla, yo no quiero vivirla, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar angustiado. Ahí sus emociones, ahí su ser interior está mucho en juego, pero luego siempre le dice que no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40. Vino luego a sus discípulos después de esta primera oración y los halló durmiendo.
halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Interesante algo, me gusta esto, que primero en quien se dirige no menciona el nombre de ningún otro más que específicamente a Pedro, y le dice: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. O sea, tienen que orar, necesito, este es el momento donde yo requiero que ustedes oren conmigo. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora le está dando una razón específica. Primero él va y ora porque él se siente angustiado y se siente triste hasta la muerte en gran manera, y ahora regresa y le dice: no has orado ni una hora y es mejor que ores para que no entres en tentación. Y le dice el Señor Jesús a Pedro: el espíritu, y a los discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso nos suele pasar a todos. El espíritu quiere, la carne no. La carne desfallece, la carne se duerme, la carne se aflige, la carne se entristece, producto de los sentimientos del alma. No queremos pues rendirnos. En este caso específico el Señor dice en la oración. Y luego el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Mire qué interesante, que en la segunda vez la oración del Señor tiene un cambio. En la primera le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En la segunda vez le dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. En esta segunda oración ya notamos que ya hubo una rendición de aquello que se llama voluntad. Ya hay una rendición de un área emocional en el Señor, donde Él al inicio se siente triste hasta la muerte y Él ora. Y en la segunda ocasión le dice a Pedro: ore para que no caigas en tentación. Y luego le dice aquí en esta segunda oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa. Les soy honesto, cuando leí esta escritura, ese versículo, yo me quedé impactado. Quedé impactado porque siempre yo creí que la oración era como la primera, pero hoy el Señor me permite ver, y no es que no lo haya leído, es que en este momento el Señor permite que los ojos sean abiertos. Padre mío, si no puede pasarnos esos momentos cuando le pedimos al Señor que nos pueda sacar de una condición, cuando le pedimos al Señor que nos ayude y que quite de nosotros esa angustia, que quite de nosotros esa aflicción, que quite de nosotros esa situación que estamos pasando, que quite esa aflicción. Pero permítame, usted sabe que el Señor Jesucristo necesitaba pasar lo que estaba pasando, porque eso era parte de su propósito y de la bendición que iba a venir sobre usted e iba a venir sobre mí. Si Él no lo hace, entonces usted y yo no hubiésemos obtenido todos los beneficios que el Padre tenía a través de lo que Jesús estaba haciendo por la humanidad entera. Escúcheme esto, entonces la segunda vez que él ora, ya no le dice: si fuese posible, pasa de mí esta copa. Ahora le dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa para que yo la beba, que se haga tu voluntad. Yo no sé si hemos llegado en un punto de la vida donde es tan fuerte la situación y hemos estado pidiendo: Señor, quítame esta situación, quítame esta enfermedad, Señor, quítame esta situación económica, quítame el problema de la casa, quítame esta situación. Pero lo que Dios está esperando no solamente es que le pidamos que nos quite lo que estamos pasando. Mire, es interesante, porque el Señor Jesucristo, la palabra angustia significa que Él estaba sintiendo el peso, el maltrato, la opresión por el pecado que pagaba. Significa que después de que Él sale de la oración de Getsemaní, la angustia permaneció, la angustia no fue quitada. Lo que fue quitado del Señor fue la tristeza, lo que fue quitado fue lo emotivo, porque era necesario que Él se sometiera a una angustia dentro del plan original de Dios. A veces le estamos pidiendo al Señor que nos quite lo que representa una puerta de acceso y de bendición para nuestra vida. En ese momento quizás
Escuche, algunos nos podemos quejar. Yo mismo en algún momento me he quejado. Yo mismo en algún momento le he dicho: Señor, quita de mí esta angustia, ya no aguanto más. Y el Señor me dice: Josué, no me estás entendiendo. Tú no me deberías de pedir que te quite la angustia. Lo que tú me tienes que pedir es que no sufras a través de ella. Es que la tristeza no te embargue. Es que las emociones no te dominen. Es que no te sientas triste. Yo lo que quiero que entiendas que la angustia es necesaria para que entres al nuevo tiempo, para que se produzca lo que yo quiero, que el proceso al que yo te sometí tiene un nombre, tiene una razón, tiene un propósito. No pidas que la angustia sea quitada. El Señor dijo: bueno, Señor, me rindo. Si no es posible que usted pase de mí esa copa, que se haga su voluntad. Yo creo que es bueno que cuando hemos estado luchando y teniendo ese desafío por decirle al Señor que quite aquello que nosotros consideramos una angustia, digámosle: Señor, que se haga tu voluntad. Yo le puedo asegurar, y usted y yo estamos claros en esto, a veces tenemos ese temor de decir que se haga la voluntad de Dios. A veces tenemos temor de no saber qué es lo que va a ocurrir. Pero yo le puedo asegurar que es mejor entregar nuestra voluntad, entregar esa área emotiva que nos está impidiendo lograr lo que Dios tiene para nosotros. Mire, poderoso, porque quiero decirle que la palabra aflicción, como yo le dije, primero él se siente angustiado y afligido, se siente oprimido, se siente cargado, se siente maltratado por el peso del pecado que él está comenzando a sentir, porque él va a pagar por él en la cruz del Calvario. Y la palabra aflicción es que él se humilló, lo hizo de forma voluntaria, se sometió humildemente. Y eso es lo que el Señor quiere que en estos días nosotros hagamos, que cualquiera que sea la angustia que estemos pasando, decidamos rendirnos. No solamente decirle al Señor: quítame esto y quítame lo otro. El Señor quiere una rendición total de nuestra vida. Hermoso. Y entonces dice la palabra en verso 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Cuando se refiere a las mismas palabras, eran las que oró en la segunda ocasión. Verso 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Se da cuenta que después de un proceso de oración, la angustia permanece. La cruz no le fue quitada, el dolor no le fue quitado. Lo que le fue quitado a él fue la tristeza para que no cumpliera su propósito. En la primera oración le clama y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque hay tanta aflicción, hay tanta tristeza en su ser interior hasta la muerte, que lo que quiere es rendirse. Su carne se rinde. Le dijo: la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero ya en la segunda ocasión el Señor entiende, después de que comienza a orar, entra la segunda, el tercer tiempo de oración. Él dice: Señor, si no es posible que pase de mí esta copa, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos esta noche pueden decirle: Señor, he estado pidiéndote que me quites la angustia? Pero permítame que yo le voy a decir algo. Es inevitable, todos los procesos que Dios permite en nuestra vida van a producir angustia. Se siente un peso, se siente una carga y se siente una opresión. Y muchas veces nosotros no queremos pasar por ahí porque casi nunca logramos entender cuál es la razón por la cual Dios nos está procesando. Pero lo hermoso es, porque yo le voy a enseñar algunas cosas ya casi al final de esta enseñanza, cómo vamos a lidiar entonces con esta parte del alma, cómo vamos a lidiar con esa parte llamada aflicción. ¿Por qué? Porque la falta, escuche bien, de oración en medio de la angustia y de la aflicción, muchos terminan cayendo en tentación. Se da cuenta, el Señor regresa y les dice: orad para que no entréis en tentación. Y se lo dice a Pedro, y usted sabe por qué. Porque fue Pedro el que tomó la espada y cortó la oreja de un soldado. Lo que le faltó a Pedro, escuche, Pedro tenía una debilidad como cualquiera de nosotros. Lo que le faltó fue sometimiento para que esa debilidad no lo gobernara y cayera en una tentación.
¿Cuántos de nosotros en medio de esos procesos de vida terminamos cediendo a la tentación? Terminamos haciendo ¿qué? Apartándonos del Señor, renegándonos, comenzando a dudar de Dios, comenzando a dudar de lo que Dios nos ha hablado, comenzando a dudar de nuestra identidad y de quién nosotros somos. En medio de estos procesos de angustia, escuchen, muchos claudicamos y caemos en tentación. Y el Señor les dijo, es que el tema es que no están orando, están pasando con demasiado tiempo viendo lo que les pasa. Y el Señor nos da una muestra poderosa de que los tiempos de angustia y de aflicción solamente se pueden sobrellevar de rodillas, se pueden sobrellevar, escuchen esa palabra yo le dije aflicción, someternos de forma humilde, someternos de forma espontánea ante lo que el Señor quiere. Las aflicciones, amados hermanos, son parte de la vida, son parte de la vida de todo ser humano. Y quien no entiende esto terminará sufriendo y no aprendiendo. Todos aquellos que no entendemos que vamos a vivir momentos de angustia y de aflicción en la vida, lo que va a suceder es que vamos a sufrir y no aprender. El Señor a través de estos tiempos quiere enseñarnos muchas cosas que posiblemente de la única forma que podemos aprenderlas es a través de ese proceso mismo. Las aflicciones, amados, tienen que dejarnos más enseñanzas que sufrimiento. Las aflicciones tienen que dejarnos más experiencia, tienen que dejarnos madurez, tienen que dejarnos carácter, tienen que dejarnos determinación, tienen que dejarnos confianza en nuestro Señor, y no solamente sufrimientos, no solamente situaciones en las cuales, hermanos, nos llevemos pues quejándonos acerca de lo que nos está aconteciendo. La Biblia dice en Salmos capítulo 34 versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No habla que son pocas, habla que son muchas. No es cierto que a veces nosotros nos extrañamos y nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo soy tu hijo, ¿por qué esta situación no se resuelve? ¿Por qué pasó 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años y no miro una respuesta? Porque en este momento el Señor no quiere ese tipo de preguntas. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos sometamos de una forma humilde, someternos humildemente, que nos rindamos a Él de una forma espontánea para todo lo que viene después de esto que el Señor trae a nuestras vidas. Yo quiero enseñarle entonces, si sabemos que todos vamos a vivir aflicciones, todos vamos a vivir angustias, que no tenemos, hermanos, que claudicar en medio de esta situación, que tenemos que perseverar, que no tenemos que permitir que la tristeza misma nos robe la oportunidad de aprender y no solamente de sufrir. Usted se puede imaginar, el Señor se para en ese versículo 45 y le dijo, he aquí ha llegado la hora. O sea, yo ya sé a lo que voy, dijo. Pero se para con determinación. Él sabe que va la muerte, sabe que lo van a negar, él sabe que lo acaba de entregar Judas, y que lo va a entregar un cercano, que lo va a negar su discípulo llamado Pedro, que luego va a ser entregado por el pueblo mismo, que va a ser azotado, que va a ser crucificado, que le van a dar muerte. Pero él se para con determinación y dijo, ha llegado la hora que usted y yo nos podamos parar. Mire, yo le puedo asegurar, porque yo personalmente he vivido situaciones en las cuales yo digo, ¿y cuándo voy a salir de esto? ¿Y cuándo va a ser la respuesta? Pero escuche, cuando el momento llegó, yo supe que en ese momento yo era una mejor versión de lo que era antes, porque el Señor procesó el carácter, el Señor procesó la vida, porque el Señor nos tiene para mayores cosas y necesita trabajar con nuestros corazones. Les dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él sabía lo que iba, ya el Espíritu Santo le había revelado en oración lo que estaba por acontecer, que venía el que le estaba entregando, pero él lo hace a sabiendas de que es tan cercano, pero lo hace con determinación, porque él sabe que la voluntad del Padre es mayor que el anhelo que él tiene por abortar, por entregar, por decir aquí nomás porque ya no aguanto. Entonces yo quiero enseñarle a usted
¿Cómo nosotros vamos a lidiar con esta parte del alma, con esta parte de la aflicción, cuando nuestras emociones quieren robarnos la oportunidad de ser procesados? Cuando usted sabe, el pueblo de Israel, cuando pasa al desierto, el Señor los manda, dice que fueran a hacer fiesta, y ellos reniegan, se quejan, murmuran, y al final usted conoce la historia de lo que acontece con todos ellos. Entonces no podemos nosotros pasar estos tiempos de proceso y entonces perder la oportunidad de aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Diga conmigo ahí donde usted está: Dios quiere enseñarme a través de las angustias. Mire lo que dice la Escritura. El Señor mismo dice que Él aprendió obediencia a través de muchas situaciones adversas, a través de muchas adversidades, de muchas tribulaciones, a través de mucha aflicción. Él aprendió obediencia. Nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo también estamos en un proceso de aprendizaje, porque lo que Dios va a hacer mañana con nosotros es mayor que lo que ha hecho hasta ahora. Pero nosotros tenemos que transicionar. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Lo que menos me puede pasar ahora es que yo cambie, lo mínimo. Si no cambio, no entendí la razón de lo que Dios ha permitido en términos generales. Entonces, ¿cómo yo voy a canalizar? ¿Cómo yo voy a lidiar y canalizar con estos momentos de aflicción en mi vida? Para que la tristeza, para que la desesperanza, para que la duda, la incredulidad y toda esta serie de cosas que solemos sentir en medio de la angustia no nos ganen la oportunidad de aprender lo que Dios quiere enseñar. Número uno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es clamar. Diga conmigo: yo tengo que clamar. Cuando usted y yo estemos en tiempo de angustia, es momento de levantar la voz. Es momento, escuchen lo que diga, y yo sé por qué se lo digo. Quizás en este momento yo no le puedo decir estoy enfermo, bendito sea el nombre del Señor, pero sé lo que es estar en un momento de enfermedad y tener que alzar mi voz y decirle: Señor, yo creo que yo soy sano, que por cuya herida, que por tu llaga yo he sido sanado. Yo creo en el nombre de Jesús que cuando he estado pasando el momento de crisis económica me puedo levantar y comenzar a clamar. Señor, tu palabra lo declara, que muchas son las aflicciones de los justos, pero que de todas ellas le librará Jehová. Yo lo puedo creer en tu palabra, oh Dios, que tú eres mi provisión, que tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tu palabra lo declara. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue un pedazo de pan. Entonces nosotros comenzamos a levantar un clamor en medio de la angustia. Usted no quiere ser arropado y ser envuelto por la aflicción, por las emociones, la tristeza y todo lo que le he mencionado en tiempos de angustia. Entonces tenemos que clamar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Salmos capítulo 7, versículo 6. Salmos 7, 6. Entonces, 6, Salmos 107, 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuándo clamaron? En su angustia. Y los libró de su aflicción. ¿Se da cuenta que no dice que lo libró de la angustia? Dice que lo libró de la aflicción. Lo libró de sus emociones. Lo libró de todo aquello que produce la angustia cuando no la canalizamos correctamente. Por eso me decía mi esposa en la tarde, cuando le compartía estas cosas que el Señor estaba poniendo en mi corazón, me decía: amor, es como la paz, que no necesariamente tiene que irse el problema para que tú lo experimentes. De hecho, tú sabes que estás recibiendo paz cuando hay angustia, cuando hay problema, cuando hay escasez, cuando hay necesidad y cuando hay adversidades, pero tú te sientes que Dios está al control de todo, aleluya. Entonces sabes que es paz, y entonces dice el Salmo 107, 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró, pero no de la angustia, los libró de la aflicción. Dios no te va a librar de lo que Él necesita para procesarte. Dios te va a librar de las emociones que quieren impedir que tú y yo seamos procesados. Aleluya. Tenemos que orar y lo vamos a hacer, pero en la forma correcta. Señor, no le diga: Señor, líbrame del desierto. Dile: Señor, si voy a tener que pasar el desierto, no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer de tu mano. Si voy a pasar en adversidad, no lo voy a pasar solo, lo voy a pasar contigo. Si va a haber necesidad, no lo voy a pasar solo, lo voy a hacer contigo, aleluya. Porque ciertamente es mejor pasar un desierto con Él que sin Él, y escuche, pasar un desierto y solo.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, pero lo que los libra de la aflicción, le libra de la tristeza, le libra de la desesperanza, le libra de todo aquello, escuche bien, que emocionalmente le está robando la oportunidad de ser procesado. Hay angustias que lo único que tienen detrás de ella es la puerta poderosa. Hay una puerta gigantesca. Yo estoy fluyendo en una dirección profética del Espíritu. Quiero decirle que dígale al Señor: líbrame, Señor, de mi aflicción en este tiempo. Si la angustia es necesario que la pase, yo voy a ver tu gloria, porque detrás de la aflicción que estás pasando hay una mejor versión de ti. Hay una gloria mayor sobre tu vida. Hay un propósito de Dios más grande que a lo que has visto hasta el día de hoy. Clamaron, clama, es tiempo de clamar a voz en cuello. Esa palabra clamar no es, hermano, algo en lo secreto, no es una oración solo en la mente. Clamar es levantar la voz y decir: yo creo, yo declaro y creo su palabra, que si usted conmigo, ¿quién contra mí? Que es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo, que si Dios conmigo, ¿quién? Usted lo declara, clama voz en cuello, aleluya. Luego la palabra dice en el mismo Salmo 107:13, siempre en cuanto al clamor: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El mismo contexto en 2 versículos del Salmo 107, en el 6 y el 13. Salmo 116:10. Creí, dijo, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esto es hermoso. Dijo: yo creí, y porque creí lo hablé. Aún dijo que yo estaba afligido en gran manera. No importa, yo tengo un principio que me he parado sobre él y lo he creído, que lo extraje de la palabra. Yo creo que en algún momento tu estado de ánimo te puede fallar. Lo que tú no te pueden fallar son tus convicciones. Puedes perder el estado de ánimo, pero no pierdas tus convicciones. Mantente parado sobre lo que tú has creído hasta ahora. Creí, por lo tanto hablé, aunque estaba afligido en gran manera. No importa cómo me encuentre, pero yo no voy a dejar de creer. Yo sigo creyendo y lo voy a hablar. Lo voy a hablar. No sé cómo tú te sientas, pero háblalo. El Señor lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará. Porque su palabra lo declara, que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Dios te va a sorprender en estos días. En estos días algo poderoso va a pasar. El Señor Jesucristo, cuando se levanta del tercer tiempo de oración, dice: vamos, levántense, porque llegó la hora. Vamos, hay algunos que les está llegando la hora. Clamen, les está llegando la hora, porque hay algo poderoso que está aconteciendo en nuestras vidas en estos días. Segunda cosa que debemos hacer para canalizar los tiempos de aflicción, esos tiempos de angustia. ¿Cómo lidiar con mis emociones? Número 2, ya dijimos, primero, clamor. Segundo, tenemos que rendir o entregar lo que Dios nos está pidiendo. Yo repito, tenemos que saber entregar y rendir aquello que Dios nos esté pidiendo. En Marcos capítulo 10, verso 22. Marcos 10, 22. En esta escritura enseña cuando el Señor tiene una plática con aquel joven que le dice al Señor que Él ha hecho todo. Aquel joven rico que le dijo que había hecho de todo. Pero en un momento le dijo que más tenía que hacer. Y el Señor le dijo: bueno, si quieres ser mi discípulo, entrega lo que tienes, todo lo que tienes, a los pobres, y sígueme. La palabra dice en Marcos 10, 22, después de esa plática: pero él, afligido por esta palabra. ¿Qué afectó entonces en la vida del joven? Su parte emocional. Mire, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Se da cuenta? Porque tenía muchas posesiones. Él entra en un estado de ánimo de tristeza y no tiene la capacidad para poder rendir lo que el Señor le pide. Un máximo ejemplo de rendición, de entregar y de rendir lo que Dios pide, fue Abraham. Yo siempre he dicho que el Señor, cuando vio a Abraham, se inspiró en él. Abraham estuvo dispuesto a entregarle lo que hasta ese momento representaba la respuesta que él por años había esperado. Yo le repito eso: usted sabe lo que es entregarle al Señor en un momento lo que él por años había esperado.
La rendición, este joven rico entró en aflicción y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se da cuenta que esta parte anímica nos puede a nosotros robar la oportunidad de lo que Dios quiere. Porque no era lo mismo el joven rico en la condición en la que estaba en ese momento, en lo que él se iba a convertir. Veamos el escenario diferente. Imagínense que el joven rico no se llena de tristeza y rinde y entrega todas sus posesiones. Él se hubiera convertido en un discípulo del Señor. Se da cuenta que hay momentos que lo que Dios quiere es que rindamos áreas, que rindamos cosas, que rindamos tiempos, que rindamos, qué sé yo, una empresa, un hijo, la familia, nuestra vida misma. ¿Qué es lo que le estará siendo de obstáculo a Dios para que usted y yo vayamos al siguiente paso en Él? El joven rico no pudo dar el paso porque no rindió. Se quedó con la aflicción y la tristeza lo dominó. La tristeza le robó la oportunidad de convertirse en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Número 3, ¿qué otra cosa hacemos cuando estamos siendo angustiados y canalizar bien la aflicción? Ya el Señor Jesucristo lo enseñó en los versículos que hablamos, es la oración. No es lo mismo el clamor que la oración. El clamor tiene que ver con esa levantar o alzar la voz en cuello, hablar, porque los aires, el mundo espiritual se transforman y cambian, como en el Génesis cuando la Biblia dice y dijo Dios hágase. O sea, esas palabras lo que producen es una transformación en nuestro ámbito espiritual. Pero hay otros momentos. Yo entiendo que el Señor Jesucristo fue a rendirse a Getsemaní porque lo único que él necesitaba rendir, lo último que necesitaba rendir era su voluntad. Yo les digo, en el buen sentido, yo creo que el Señor murió 2 veces. El Señor murió en Getsemaní cuando entrega su voluntad y Él termina de hacer la obra cuando va a la cruz. Pero Él ya se había entregado desde Getsemaní. Le fue más fácil ir allá porque ya lo había hecho desde Getsemaní. Era allí donde Él se entregaba precisamente. Entonces la oración es vital. Esa oración significa, vamos a ver un texto de la palabra en Santiago capítulo 5 versículo 13. Ya casi estoy terminando. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Frustrado, abatido? ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros? Nos encuevamos, empezamos a llorar, no buscamos de Dios, no leemos la palabra. Pero la Escritura dice en Santiago, ¿está alguno afligido? Haz oración. O sea, casi siempre el ser humano queremos hacer lo contrario. Por eso el Señor les dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. No caigamos en tentación. Lo próximo que nos va a pasar si no oramos en el tiempo de la angustia es que nuestras emociones nos van a hacer pecar, nos van a hacer caer en tentación. Vamos a comenzar a cuestionar a Dios del por qué estamos pasando lo que pasamos. Vamos a comenzar casi como a pedirle explicaciones a Dios de lo que está aconteciendo. Es mejor decirle, Señor, tu voluntad siempre va a ser mejor que lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces, en tercer lugar, primero, clamor. Segundo, rendición. Y 3, oración. Número 4, otra forma de canalizar nuestras aflicciones en tiempo de angustia es a través de la palabra. La palabra de nuestro Dios es viva, es eficaz. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Ella nos fortalece, ella nos anima, ella nos inspira. Ella abre nuestros ojos, ella nos produce fe. Entonces necesitamos palabra. Ir a la palabra de nuestro Dios. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 119, 107. Salmo 119, 107. Dijo en esta palabra, afligido estoy en gran manera. Otro que se encuentra afligido, pero dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Se da cuenta, él sabe que la palabra puede vivificarlo. Él sabe que la palabra puede inyectarle lo que necesita en los tiempos donde está afligido en gran manera.
Yo le puedo asegurar, hay algunos aquí que no se van a ir iguales. Hay algunos de los que me están escuchando que puede decir amén. Dios me está hablando. Esta palabra, escuchen, me está vivificando. Estoy entendiendo del por qué la angustia. Estoy entendiendo del por qué este tiempo. No voy a seguir especulando. No voy a seguir quejándome. No voy a seguir haciendo oraciones producidas por el alma. Señor, ¿por qué? No le diga al Señor por qué. No le digamos por qué. Digámosle para qué. ¿Qué me quieres enseñar? Que esto no me deje solo sufrimiento, que esto me deje a mi enseñanza, que no solamente me deje dolor, que me deje un mayor carácter, que me deje una mayor determinación, que me deje una mayor confianza, que me deje una mayor fe, que me deje un mayor peso de gloria. Aleluya. La palabra, diga conmigo la palabra. Y en cuarto lugar, ya dijimos, primero clamor, segundo rendición, 3 oración, 4 palabra y número 5, el Señor quiere que usted y yo tengamos confianza. Diga conmigo, confianza. Posiblemente algunos si han estado, lo que les ha hecho falta es un poco más de confianza, fe. San Juan capítulo 16 verso 33, estoy cerrando con esto. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Confiad, diga conmigo confianza. Tenemos que decirle, Señor, volveré al clamor. Voy a volver a rendir. Preguntémosle, Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú quieres que te rinda? ¿Quiere que le diga algo esta tarde? Yo mientras predicaba, o mientras el Señor me predicaba, mientras estaba estudiando y escribiendo, yo me pregunté, Señor, ¿qué es lo que quieres que te rinda? Y sabe, en mi corazón hice una oración, porque había algo que yo necesitaba rendir. Y le dije, Señor, yo te lo entrego, te lo doy y te lo rindo. A veces nos cuesta entregar, a veces nos cuesta despojarnos, a veces nos cuesta rendir. Escuche, a mí la muestra de que jamás perdemos con el Señor es que cuando, y yo lo he vivido, pero quiero utilizar ese versículo, esa experiencia bíblica, es que el Señor Jesús, le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y cuando mira que él estuvo dispuesto a entregarlo, le dice, detente. Ya conocí, le dijo, que no me negarías nada. O sea, ya sé todo lo que puedo hacer contigo, porque no me niegas nada. Alguien tiene que escuchar eso de nuevo, porque quizás Dios te está pidiendo que le rindas algo. Y dile, Señor, te lo rindo. Porque le dije al Señor, si tú me lo rindes, no te va a impedir de aquí en adelante entregarme nada. Permítame que se lo diga de otra forma. Cuando estamos dispuestos a rendir cosas que no hemos rendido, lo que adquirimos delante del Señor es confianza. Él sabe que puede confiar en usted y que puede confiar en mí. Él sabe que puede contar con usted y que puede contar conmigo. Clamor, rendición, oración, palabra y confianza. Quizás hemos clamado, quizás hemos orado por un tema, quizás hemos creído en la palabra y hemos tenido confianza, pero lo que Dios ha estado necesitando es rendición de algo. ¿Qué necesitarás rendir en esta noche? Yo quiero orar por ti. Dile, Señor, si hay algo que tú quieres que yo te entregue, esta es la noche que yo lo rindo. Escucha bien, no vine para decirte que tu angustia se te va a terminar. Vine para decirte que aunque estés en un tiempo de angustia, entenderás por qué Dios lo hace. Porque después que pase esto, hay una nube de gloria que te espera. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y que esta breve tribulación momentánea no es comparada, no se compara en nada con aquello que viene sobre ti, sobre mí, sobre aquellos que amamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. El Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, nos muestra la importancia de rendirnos. Él lo que tuvo que rendir en ese momento fue su voluntad. Le dijo, Señor, que no se haga como yo quiero,
Si no es posible que me hagas pasar esta copa y que yo la beba, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos pueden orar esta noche conmigo y decirle, Padre, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús? Quiero dirigir en oración a aquellas personas que quizás se quieran reconciliar, que quizás me están escuchando y se habían apartado del Señor, o que nunca han tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Yo quiero orar por ti. Ahí donde estás en tu casa, repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que mi pecado me ha alejado de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por mí, que murió, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Le abro mi corazón para que a través del Espíritu Santo Él pueda venir y morar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Qué bueno poder haber compartido con usted. Déjenos sus comentarios. Si tiene peticiones de oración, hemos estado orando por mucha gente, por muchas personas. Queremos seguir orando por ustedes. Y de verdad, muchas gracias por este tiempo hermoso en el que usted y yo podemos compartir. Yo desde este lugar poder llevar una palabra de bendición para su vida. Un fuerte abrazo, le amo y le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.